Hola a todos y bienvenidos a este episodio. Abordaremos en este momento partes interesantes de la embriología del sistema circulatorio y la circulación fetal y postnatal. Recordemos que durante todo el desarrollo embrionario y fetal, las sangres materna y fetal no entran en contacto directo, sino que realizan intercambio de nutrientes y detritos desde y hacia el feto por medio de lo que hemos denominado barrera hematoplacentaria, aspecto que explica por qué durante la gestación la madre no responde a la sangre fetal en los casos que el feto tenga grupos sanguíneos diferentes a ella. En otro video hablaremos sobre los casos en que sí puede presentarse una respuesta inmune por este suceso. Antes del nacimiento, la sangre fetal que se encuentra en la placenta regresa al feto con una saturación de oxígeno aproximada del 80% por la vena umbilical. Al aproximarse al hígado, la mayor parte de esta sangre pasa del conducto venoso a la vena cava inferior, con lo que evita que todo el flujo sanguíneo se quede a nivel hepático. Un volumen menor ingresa a los sinusoides hepáticos y se mezcla con la sangre de la circulación portal. Un mecanismo de esfínter en el conducto venoso, cercano al sitio de drenaje de la vena umbilical, regula también el flujo de la sangre umbilical por los sinusoides hepáticos. Este esfínter se cierra cuando la contracción uterina incrementa en gran medida el retorno venoso en el feto, lo que evita claramente la sobrecarga súbita del corazón fetal. Tras un tránsito breve por la vena cava inferior, en que la sangre placentaria se mezcla con la sangre desoxigenada que regresa de las extremidades inferiores, ingresa a la aurícula derecha del feto. Ahí es dirigida hacia el foramen oval por la válvula de la vena cava inferior y la mayor parte de esta sangre entra directamente o pasa directamente a la aurícula izquierda. La crista dividens al borde inferior del septum secundum evita el ingreso de un volumen anormal de sangre y lo obliga a permanecer en la aurícula derecha. En este sitio se mezcla con la sangre desaturada que regresa de la cabeza y los brazos por la vena cava superior. Desde la aurícula izquierda, en que se mezcla con una cantidad pequeña de sangre desaturada proveniente de los pulmones, la sangre ingresa al ventrículo izquierdo y luego saldrá a la aorta ascendente. Puesto que las arterias coronarias y las carótidas son las primeras ramas de la aorta ascendente, la musculatura cardíaca y el cerebro reciben sangre bien oxigenada. Luego, tras recorrer la aorta descendente, la sangre fluye hacia la placenta de nuevo a través de las dos arterias umbilicales. Por su parte, la sangre desaturada, que proviene de la vena cava superior, fluye por el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Durante toda la vida fetal, la resistencia en los vasos pulmonares es alta, de modo que la mayor parte de esta sangre pasa directo por el conducto arterioso hacia la aorta descendente, donde se mezcla con la sangre que proviene de la aorta proximal. Ahora bien, en su curso desde la placenta hasta los órganos del feto, la sangre proveniente de la vena umbilical pierde de manera gradual su contenido de oxígeno, al tiempo que se mezcla con sangre desaturada presente en el feto. En teoría, la mezcla puede ocurrir en los sitios siguientes. Primero, en el hígado, por la mezcla con un volumen escaso de sangre que regresa del sistema portal. Segundo, en la vena cava inferior, que lleva la sangre desoxigenada que regresa de las extremidades inferiores, la pelvis y los riñones específicamente. Tercero, la aurícula derecha, por su mezcla con la sangre que procede de la cabeza y las extremidades superiores. Y cuarto, la aurícula izquierda, en que se mezcla con la sangre que regresa de los pulmones. Finalmente, tenemos un punto de entrada del conducto arterioso hacia la aorta descendente, donde también se puede presentar esta mezcla. Ahora que hemos entendido esto, podemos evaluar los cambios circulatorios al nacer, que se dan por la suspensión del flujo sanguíneo placentario y por el inicio del proceso de respiración. Debido a que el conducto arterioso se cierra mediante la contracción muscular de su pared, el volumen sanguíneo que fluye por los vasos pulmonares aumenta con rapidez. Esto, a su vez, incrementa la presión en la aurícula izquierda. De manera simultánea, la presión en la aurícula derecha disminuye como consecuencia de la interrupción del flujo sanguíneo placentario y el inicio de la respiración. El septum primum se adosa entonces al septum secundum y tiene lugar un cierre funcional del denominado foramen oval. En consecuencia, tenemos varios cambios al nacer. Primero, el cierre de las arterias umbilicales, que ocurre por la contracción de la musculatura lisa de sus paredes. Quizá sea descrito se deba a estímulos térmicos y mecánicos y al cambio
de la presión de oxígeno. Desde la perspectiva funcional, las arterias se cierran pocos minutos después del nacimiento, aunque la obliteración real de su luz, como consecuencia de la proliferación fibrosa, puede tomar entre 2 y 3 meses. Los extremos distales de las arterias umbilicales, ustedes lo saben, constituirán los ligamentos umbilicales mediales de cada lado. En tanto, sus segmentos proximales permanecen permeables, formando lo que conocemos como las arterias vesicales. Segundo, el cierre de la vena umbilical y el conducto venoso ocurre poco después del cierre de las arterias umbilicales. Así, la sangre de la placenta puede ingresar al neonato durante algún periodo tras el nacimiento. Una vez obliterada, la vena umbilical constituye el ligamento redondo del hígado y el borde inferior del ligamento falciforme. El conducto venoso, que se extiende desde el ligamento redondo hasta la vena cava inferior, también se oblitera, dando origen al denominado ligamento venoso. Tercero, el cierre del conducto arterioso por la contracción de su pared muscular sucede casi de inmediato tras el nacimiento. Es mediado por la bradicinina, una sustancia que se libera de los pulmones durante la insuflación inicial. Puede tomar algún tiempo. Se asume que la obliteración anatómica completa por proliferación de la íntima toma entre 1 y 3 meses. En el adulto, el conducto arterioso obliterado constituye el ligamento arterial. Finalmente, el cierre del foramen oval a consecuencia del incremento de la presión de la aurícula izquierda, combinado con una disminución de la presión en el lado derecho. Como en la primera respiración, el septum primo es comprimido contra el septum secundum. No obstante, durante los primeros días de vida, este cierre es reversible. Además, el llanto del neonato genera un cortocircuito derecha a izquierda que explica los periodos de cianosis del neonato justo después de salir del canal del parto. Ahora bien, tengamos en cuenta que hemos considerado los sucesos que se presentan de forma fisiológica. Sin embargo, es valioso en este punto tener en cuenta que desde hace muchísimos años ligamos el cordón umbilical al momento del parto, con lo cual la detención del flujo por la vena en las arterias umbilicales se da de forma contemporánea e inducida. Un aspecto que debemos tener en cuenta como profesionales de la salud es que el feto que ha circulado por el canal del parto y realiza su primera inspiración, el neonato, se encuentra en un momento de estrés fisiológico importante, asociado a un cambio en su entorno, en la temperatura del ambiente y el inicio del proceso respiratorio. Por tanto, es muy importante que al momento de asistir a este proceso, lo que llamamos el nacimiento, no liguemos el cordón inmediatamente tras la expulsión del neonato. Evaluemos siempre si el cordón pulsa. Si lo hace, la sangre placentaria aún cumple en cierta medida con un aporte de nutrientes al feto y es recomendable permitirlo por unos momentos. Esta ligadura solo debe hacerse de forma súbita cuando presentemos algún riesgo en la vida del feto o de la materna, como por ejemplo en los casos de posible transmisión vertical, en la que el feto puede verse infectado por algún patógeno por su madre y que se clasifica en 4 posibles mecanismos: transmisión intrauterina, durante el parto, a través de la lactancia materna y el contacto después del parto con líquidos corporales. Como vemos, en 2 casos está asociado al canal del parto. Muy bien, los invito a ver el video de correlaciones clínicas dispuesto para esta clase, en el cual revisaremos algunos defectos del desarrollo del sistema respiratorio. No olviden darle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias. Chao, chao.